Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a personas de la política, las ciencias, las artes, la cultura y, claro está, de la sociedad civil. Hoy vamos a hablar de un producto cuyo consumo supera los 4 millones de toneladas al año y deja ganancias por más de 80,000 millones de dólares. La materia prima para producirlo se encuentra en zonas tropicales, pero los principales consumidores de él se encuentran a su vez en Europa y Estados Unidos. Hablamos ni más ni menos que del chocolate. Nos acompaña una de las figuras del chocolate de alta calidad, Chloé Dutré. Gracias por haber venido a nuestros estudios. Un gusto tenerla con nosotros, Chloé. Gracias por la invitación. Las revistas y otros medios especializados la califican a usted como una de las grandes especialistas del chocolate de alta calidad. ¿Cómo se define usted? Sí, es muy importante saber que todos los chocolates se parecen y la mayoría de la gente en el mundo le encanta el chocolate, todas culturas, clases sociales mezcladas, pero hay calidad. Y calidad diferente, y mi especialidad es lo que yo llamaría el chocolate de especialidad, que está fabricado con un cacao de alta calidad, que se llama el cacao de especialidad. Muchas similitudes con el café estándar y el café de especialidad, que es un nicho muy particular. Y un chocolate de alta calidad es un chocolate que va a crear una emoción a través de una experiencia sensorial compleja, larga y muy positiva. Mientras la mayoría de los chocolates que yo diría masivos, que es la gran mayoría del chocolate que hay en el mundo, son comerciales y tienen un sabor muy similar que se obtiene a través de un tostado fuerte que va más o menos a electrocutar la personalidad del cacao y le ponen vainilla para esconder los defectos de un cacao barato. Chloé, México, Chile, Bolivia hacen parte, dijéramos, de su adolescencia. Concretamente, usted dio sus primeros pasos en México, pero el país no es conocido por su chocolate de alta calidad. ¿Cómo se introdujo usted en el mundo del chocolate? Bueno, mi relación con el chocolate es muy particular porque desde que tengo 2 años, mi sobrenombre es Chloé Chocolat. Tenía esa pasión física por el chocolate, pero crecí en América Latina porque mis padres son europeos, se conocieron en México. Y es verdad que en ese tiempo el mejor chocolate era el Lindt importado. Y yo crecí con eso. Pero por tener una nariz muy aguda y una pasión por ese producto, acataba todos los chocolates que encontraba en mi vida y después descubrí que hay una enorme diversidad. México, desafortunadamente, que es un país conocido por ser uno de los primeros países que cultivó el cacao para el uso humano, con los mayas, los aztecas. Ecuador fue primero, pero después vino México. Ese país, desafortunadamente, no produce o muy poco cacao de alta calidad y tiene una tradición de consumo de chocolate, que es sobre todo una bebida con mucho azúcar y canela agregada, que no necesariamente se enfocó en la calidad. Que esconde completamente el sabor del cacao. Totalmente, es una bebida muy dulce antes que todo. Ciertamente. Chloé, 3/4 partes de precisamente esa semilla mágica, si se puede decir así, que es el cacao, se producen hoy en África Occidental, África del Oeste, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo asistimos a un crecimiento exponencial de la demanda de chocolate. Esta situación no tiende precisamente a denigrar o a hacer peligrar la calidad del chocolate. Hay todo tipo de consumidor y la mayoría de los consumidores de chocolate quieren un producto barato, y para ese producto barato se necesita un cacao barato, y ese cacao barato es justamente lo que produce 70% África, entre Costa de Marfil y Ghana. Y los mejores cacaos del mundo actualmente vienen de América Latina, América Central y más de otros continentes como el continente asiático y poco a poco África. Son totalmente diferentes los cacaos, pero es verdad que la mayoría del cacao del mundo viene actualmente de África y que la mayoría de ese cacao que sale de África es una cacao, se dice bulk en inglés, que es un cacao cuyo precio es el precio del mercado, que sigue las especulaciones de gente detrás de computadoras y que no es un cacao de calidad. Pero hay excepciones como en todo. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que se han producido en los últimos 20 años? Porque justamente estos últimos 20 años, se suceden a ese incremento exponencial del consumo de chocolate. Estos últimos años han mostrado un cambio profundo en qué se planta dónde y
qué tipo de chocolate se hace y cómo. Todo eso a la vez. Y durante, digamos, 5.500 años casi no hubo cambio en la manera en que el ser humano consumía el chocolate. Fue una bebida durante más de 5.000 años y durante 100 años aparecieron las tabletas sólidas, después los bombons chocolate, los chocolates con rellenos cremosos y en los últimos 20 años muchos cambios que nacieron gracias a un movimiento, es una filosofía de gente en Estados Unidos de América que decidieron hacer chocolate en su casa, en su cocina, en su garaje y que sin ninguna inversión, sin ninguna sabiduría, aparte de lo que leían en libros antiguos de 1850 en las bibliotecas de sus ciudades. Se fueron muy atrás realmente. Realmente regresaron al chocolate antes de que la industrialización lo mate. Disculpe, que destruya la personalidad del cacao. Y ellos recuperaron lo que era el chocolate en 1850 con máquinas, molinos de piedra como en 1850 y su objetivo en su filosofía, como mencioné, es de encontrar cacaos con una fuerte personalidad, con tan pocos defectos como posible y hacer un chocolate que va a revelar esta personalidad. Es decir, que hoy en día, gracias a este movimiento que ahora se ha vuelto una tendencia de fondo en todos los países del mundo, incluyendo los países productores, ese movimiento ahora creó una demanda para cacaos especiales, que son cacaos de mejor genética, de mejor fermentación y secado, porque la fermentación y el secado representan casi 40% de la expresión aromática de la genética. Entonces, hay un cambio profundo en los países productores de cacao. Se está plantando nuevas genéticas para poder abastecer esta demanda que es internacional. Este movimiento Bean2Bar, sin duda alguna, es una buena noticia. Decíamos en un principio, son aproximadamente 80,000 millones de dólares de beneficios cada año. Y sin embargo, a los productores solo les viene entre un 6 y un 8%. Estamos hablando entre 4.500 y 6.500 millones. Al mismo tiempo asistimos a lo que se llama el desarrollo del comercio justo con el chocolate. ¿Qué tan justo es realmente esta situación? Todos esos temas son fundamentales y es muy complicado responder en tan poco tiempo. Es verdad que cuando una persona compra una barra de chocolate, digamos $1, son 4 o 5 centavos que van al productor. Entonces, y eso es una realidad. Pero que si fuera una tableta de chocolate comercio justo, serían 6 centavos. Así que ahí no está realmente la solución, porque finalmente la persona o la entidad que gana más dinero es el mercadeo o la distribución. Es la persona o la compañía que lo vende. Entonces, eso hay que cambiarlo porque la mayoría de los productores del mundo no son pobres. Entonces esa situación no ha cambiado gracias al movimiento Bean2Bar y este movimiento Bean2Bar que describimos, que en inglés se llama Craft Chocolate, es un movimiento que representa realmente un nicho muy pequeño de productores de cacao. Pero está realmente influenciando lo que los países como gobiernos deciden recomendar a los centros de investigación de plantar y eventualmente lo que los productores venden. Entonces, el chocolate va a seguir un producto barato, va a ser un producto que va a seguir, la gente lo que quiere es ganar dinero, los productores. Entonces, siempre van a plantar un cacao que tanto como posible va a resistir a las enfermedades o tolerar las enfermedades, producir mucho por hectárea y el comercio justo, desafortunadamente, representa una ganancia suplemental muy pequeña. Lo que estamos proponiendo con el Bean2Bar es que este ganancia sea mucho más por kilo. De acuerdo. Ahora bien, decíamos en un principio, usted es una de las grandes especialistas del chocolate de calidad. Me habla usted de la producción del cacao. ¿Cómo yo, consumidor, a mí me gusta el chocolate negro, pero yo, consumidor, cómo puedo distinguir un chocolate de calidad de un chocolate que simple y sencillamente pues, está cargado como una bomba de azúcar? Absolutamente, yo creo que cualquier ser humano es capaz de hacer la diferencia con su cuerpo sin necesariamente encontrar las palabras para describirlo. La expertise uno lo tiene con muchas catas, pero lo más importante es catar varios productos al mismo tiempo para comparar, tener un paladar limpio, es decir, lejos de un cigarrillo de comida picante, de café, por ejemplo, y tener un estado bien, no estar resfriado, estar concentrado, no preocupado. Y ahí uno compara 3 o 4 chocolates al mismo tiempo y va a ser capaz cualquier ser humano de ver que hay una diferencia y de ver cuál le trae una música diferente en su cuerpo. Entonces hay chocolates como los café de especialidad. Cuando uno toma un café de especialidad que ya ni sabe a café, que parecen frutos cítricos, un poco ácido, tiene un color de té más que de café, uno dice, pero eso no evoca ni la palabra café. Y para el chocolate de especialidad es exactamente lo mismo. La primera vez que uno prueba esos chocolates que realmente transmiten la personalidad del cacao, uno dice, pero eso no es lo que yo
llamo chocolate, lo que mi cerebro llama chocolate. Ciertamente. Entonces se necesita para cualquier persona no solamente comparar para descubrir la diferencia, pero también un encuentro repetido con esos productos un poco diferentes para pasar de la sorpresa a la emoción y el placer, un placer diferente. Usted lo ha dicho, emoción, sorpresa, placer. Efectivamente es así, un triángulo perfecto. Ahora bien, usted que recorre regularmente el mundo, que ha asesorado diversos productores de cacao, ¿dónde piensa que se encuentra hoy el mejor cacao del mundo? Es una pregunta muy difícil porque, como diría, el Cada uno vino tiene de su Francia, personalidad. claro, cada uno y de una finca, una misma finca a 10 kilómetros de distancia va a tener cacaos de sabores diferentes. Y como lo dije antes, es no solo la genética, pero como decimos en francés, el terroir, la tierra, el clima que va a influenciar la expresión genética, pero la fermentación y el secado. Y ahí donde realmente yo recomendaría a todos los países, los productores, pero todos los países que tienen que apoyar los productores y los empresarios, de poner su energía, es también cambiar la genética, enfocarse un poquito en mejores potenciales de genética, pero trabajar sobre todo la fermentación y el secado, porque eso es lo que va a diferenciar y que va a hacer que tal vez en el mundo entero cada país va a tener cacaos excelentes y no se va a poder decir tal país produce mejor. Podríamos decir hace 20 años los mejores cacaos eran Venezuela y Madagascar, y ahora, hoy en día, Perú ha tomado mucho poder, sobre todo en el norte de Perú, donde se plantaron genéticas que son tipo criollo que vienen de Venezuela, pero realmente cualquier país tiene el potencial de llegar a ser un gran cacao, cambiando ciertos elementos genéticos y sobre todo trabajando bastante la investigación de la fermentación y el secado para revelar de manera óptima el potencial de esa genética. Nos queda un minuto, Chloé. Rápidamente, asistimos a un cambio climático muy notorio. ¿Esto va a influir necesariamente en la producción de cacao? Una respuesta breve, si es por favor. El cambio climático, extremadamente cambio. Es decir, llueve todo el tiempo o seco todo el tiempo. Lo que más ha afectado es que globalmente se calientan las zonas y que la gente que producía antes café ahora ya no puede producir cacao y empieza café, entonces ahora empieza a producir cacao. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Chloé Dutré, especialista del chocolate de alta calidad, que haya venido usted a nuestros estudios. Yo recuerdo que usted es la autora del libro Chocolate para Entendidos, guía práctica para catarlo y disfrutarlo. Si ustedes quieren enterarse más de esa producción del chocolate de calidad, pues ahí tienen. Gracias, Chloé, por habernos acompañado Muchísimas en esta gracias. escala en París. A ustedes les damos una cita otra vez la próxima semana aquí en otra escala en París.